Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a una nueva cápsula de este Observatorio de Producción Normativa y también de Justicia del Capítulo Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Yo soy Germán Cardona Müller, presidente de este observatorio, y en esta sesión vamos a discutir un tema de suma trascendencia. Sobre todo se trata de una sentencia de amparo consistente en el amparo en revisión 419-2025, por medio del cual la Suprema Corte dilucidó si es posible o no el que una persona que no adquiera los conocimientos técnicos y pedagógicos suficientes pueda pasar al siguiente grado de educación básica, precisamente. Con eso se establece un importante precedente en el país, en donde se establece una nueva manera de ver el paradigma quizá educativo en el país, una nueva manera quizá de buscar evaluar alumnos que no sea tal cual vía un sistema de puntajes, buscando quizás Europa. Y eso es precisamente lo que vamos a tratar. Hoy, para tratar este importante tema, nos acompañan el doctor Luis Reynoso, experto en propiedad intelectual y también profesor en el Tecnológico de Monterrey, y también en otras aulas como podría ser en el Doctorado de Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara. También me acompaña aquí mi buen compañero y amigo Pablo Echaqueme Arambul, quien conozco también desde la facultad. Aquí él es una persona especialista en litigio estratégico, derecho constitucional y que también cuenta con especialidad en lo que es propiamente educación por la Universidad Panamericana. Entonces tenemos aquí importantes panelistas para dilucidar esta sentencia, analizarla, desmenuzarla y hacer recomendaciones. Muy bien, siguiendo con nuestro ritmo usual en este tipo de ejercicios, en el cual también le invito a todos los que nos ven que eventualmente nos pasen sus comentarios, se inscriban al canal de YouTube correspondiente a este colegio, obviamente que nos den like, si está dentro de sus facultades hacerlo, claro que sí. Bueno, necesitamos que ver un poco los antecedentes. En su momento, un colegio buscó interponer lo que fue amparo sobre lo que fue el acuerdo 1009 del 2023 que emitió la SEP, en donde establecía nuevos criterios para precisar, digamos así, los lineamientos para que un estudiante pudiera pasar de grado. Sobre todo en lo que es educación básica, educación media, y precisando de que ya no era importante tanto el sistema de puntajes, y lo importante básicamente era acreditar algunas materias, no importaba si reprobaba algunas, con que aprobara unas 4 o 5 más o menos, y eso es más o menos el entendido, puede pasar de grado. Quien te puso el amparo, la quejosa, a grandes rasgos estableció algo así como una serie de argumentos precisando de que en la medida que no se garantizara o certificara de manera palpable que el estudiante haya adquirido los conocimientos, este acuerdo representa un retroceso en el derecho humano a la educación, violaba el interés superior del menor del estudiante. Entonces, este caso obviamente llegó a la Suprema Corte, ya que los juzgados de distrito en su momento no consideraron viable este tipo de cuestiones. Y en su momento la problemática pues, a elucidar era efectivamente si era inconstitucional este acuerdo. Muy bien, ¿cuál fue la postura que adoptó la Suprema Corte? La Corte adopta la postura que el acuerdo en sí es constitucional, toda vez que se adoptan criterios que se asemejan, digamos, a países europeos. Ese fue su argumento toral, no trae estadísticas, no hace referencia, digámoslo así, a ningún estudio serio, salvo que ahorita mis compañeros y colegas aquí me corrijan. Y la conclusión es que se tiene que dar una oportunidad a que efectivamente este tipo de políticas se echen a andar. Tampoco traen a colación, digamos, matrices de indicadores de resultados que puedan estar en el Plan Nacional de Desarrollo, en los planes estatales de desarrollo, y con ellos se establece esta resolución. Para empezar esta primera ronda, y como lo hemos hecho en sesiones anteriores, voy a establecer cuál es básicamente mi punto de vista. Considero que en sí quizá el acuerdo pudo haber tenido
una mejor elaboración. El acuerdo de que aquí se trata el 1009 del 2023. Es decir, se considera de que tanto la sentencia como el acuerdo como política pública pudieron haber establecido mejores criterios y demás, y en ese sentido buscar de que efectivamente quizás si se tuviera, digamos, la razón por parte de la política pública del sistema educativo mexicano. Sin embargo, esto no aconteció. No aconteció porque ni el acuerdo establece una política pública seria, tampoco hay, digámoslo así, un andamiaje de matrices, indicadores de que establezcan que efectivamente vamos a ir a esa dirección. Y como lo plantea, ha sido entender de que hay un ánimo excesivo de discrecionalidad por el cual inclusive puede ser un detrimento para el estudiante. Digámoslo de otra manera, se hizo una sentencia inclusive que desconoció el bagaje de política pública para en menos de un párrafo llegar a la conclusión que es constitucional sin llevar ni siquiera un examen de ponderación propiamente dicho en sentido estricto, que llegar a una conclusión adecuada. Y en ese sentido yo sí considero que eso sí vulneraría el Estado de Derecho en lo que implica seguridad jurídica, previsibilidad de la norma. En mi punto de vista, entonces, sí se considera una sentencia, un precedente de que va a fungir para otros casos, de tal manera de que le da un amplio margen de discrecionalidad al legislador, al Poder Ejecutivo, para que tanto en el corto, mediano y largo plazo pueda generar varios estragos en el sistema educativo mexicano. No porque las premisas contenidas en este acuerdo sean erróneas o inadecuadas, no, sino porque no tienen la verificación fáctica, sino tienen el andamiaje de razonamiento para ayudarle. Ahora, que si la sentencia pudo haberse elaborado para ayudar a dar pie a que sí pudiera aplicarse el acuerdo, el problema es de que considero que el acuerdo de inicio está viciado. Entonces, dicho lo anterior, yo a esta sentencia sí buscaría darle una calificación reprobatoria. ¿Por qué? Porque realmente no establece de manera adecuada la problemática, no cita una línea de precedentes anteriores de que le pudiera dar respaldo aunque sí existieran. Considero también que ni se buscó expertos, amicus curiae, ni nada como para darle la sustancia y seriedad adecuada. Entonces, consideraría en su momento inclusive hacer una recomendación de cómo robustecer frente a estos casos las precedentes que se puedan venir. Ahora, dicho lo anterior, me gustaría ceder ahora sí la palabra a mis colegas que hoy me acompañan. En ese caso, le doy solo la palabra a mi buen compañero, el doctor Luis Reynoso, también para que nos dé su análisis y luego haremos una siguiente ronda de otras preguntas. Muchas gracias, querido Germán. Agradezco la oportunidad de estar aquí en este observatorio y en una actividad de mi muy querido colegio y bueno, compartir esta tarde con queridos amigos, con Pablo, contigo. Muchas gracias. Siempre admiro tu capacidad de concreción y abstracción con estas ideas, para de puntos generales a situaciones particulares que me parecen muy importantes. Estoy de acuerdo con tus apreciaciones. Considero que es una sentencia y no por solo criticar a hacer leña del árbol caído o decir todo está mal absolutamente, sino que entiendo, como en otras ocasiones que he podido visitar este observatorio, que los asuntos tenían límites, parámetros claros que no permitían sacarse o sea, realizar reflexiones adicionales. Es decir, el tema del acuerdo que está viciado de origen, pues también te va a traer una consecuencia en la propia sentencia, ¿no? Con los propios límites. Pero tendríamos que partir de ideas, o creo que sería rico tirar algunos puentes, algunas realidades que vemos. Partir de la base, hay muchas peticiones de principios, se voltea a ver a Europa como unas realidades, como un tema de extrapolación automática, cómo funciona en otras latitudes, como tú dices, sin voltear a ver estudios adicionales, ver la propia realidad,
situaciones endémicas, corremos el riesgo de caer en espejismos o en errores por estas generalizaciones apresuradas. Particularmente nos puede ser muy sencillo el identificar la problemática de la enseñanza del derecho. Tuvimos una reforma judicial que es muy controvertida, que muchos no estamos de acuerdo con por qué se dio, cómo se dio, ni los resultados del momento. Y eso nos lleva a ver que tenemos un problema en la formación de abogados. Tenemos malos abogados porque tenemos malas personas en algún sentido. Nos faltan ahí apuntalamientos éticos, virtudes. Voltemos a ver la cantidad de escuelas de derecho que hay. En los levantamientos 2024-2025 superaban los 2.200 y tantas escuelas de derecho, menos de un par de centenas de instituciones públicas, el resto privadas, y no es el problema la cantidad o la oferta de planteles educativos, de posibilidades de quién pueda ser un abogado. Hay muchísimos abogados, habrá que ver qué tan buenos abogados tenemos. Tuvimos una necesidad de reformar el Poder Judicial porque tenemos problemas con los abogados. Esto nos puede llevar a reflexionar qué pasa con nuestra educación básica y pensar si es una solución el aligerar estos criterios. Mucho de lo que sucedió en prensa era decir, oye, quitaron el requisito de la asistencia. Ahora la asistencia no es factor. Hay pases automáticos, hay posibilidades mayores de reprobar materias de acuerdo a este acuerdo 100923 que te permite que las cosas se dejen ser, se dejen pasar, que los alumnos avancen. Sin embargo, creo que eso no es la mejor alternativa. Y no por ponerme quizás con estos paradigmas o estas ideas de que solo lo que cuesta trabajo es lo valioso, sino centrarme en una postura muy aristotélica. Hablar del desarrollo de virtudes. La virtud está en el medio, ni en el exceso ni en la deficiencia. Entonces, no enseñar desde tempranas edades a nuestros niños, a nuestros adolescentes, el valor del trabajo, de la constancia, del cuidado y aligerar los criterios, no sé si nos dé los mejores resultados. No sé si el maquillar la eficiencia, el aligerar los criterios nos va a traer un resultado provechoso. Sí falta mucho en tanto este acuerdo, en tanto esta sentencia. Creo que también fuiste muy preciso, Germán, y con eso quiero ir cerrando mi intervención para darle oportunidad a Pablo que nos comparta sus consideraciones. En particular a esta deficiencia del acuerdo y a esta, si me permiten expresarlo, ustedes son mucho más precisos que yo con el uso del lenguaje constitucional, pero cuando hablamos de esta instrumentalización, esta forma de garantizar la efectividad de los derechos, tiene que ver mucho en cómo se legisla. Tenemos súper derechos constitucionales, maravillosos, poesías, pero cuando los dejamos tan generales, tan abstractos y los queremos llevar justo a la práctica, tenemos estos inconvenientes. Son súper derechos, todo el mundo tiene derecho a una alimentación sana, de calidad, y cómo lo llevamos a cabo, cómo se marcan estas actualizaciones, esta llevada a la realidad. Y creo que aquí con el derecho a la educación lo tenemos presente. La propia sentencia, en varios párrafos, acude a la Constitución, nos dice cómo debe ser la educación, pero está este problema de cuando se lleva a la realidad. Y este es un ejemplo claro. Seguimos parámetros, estamos acorde a lo que dice el acuerdo, pero efectivamente estamos brindando la posibilidad a las personas de desarrollar sus potencialidades, de tener para ello los medios que les permitan desarrollarse y ser felices. Creo que ese es el punto que me preocupa en el acuerdo, en la sentencia y cómo se va manifestando esto. Y dejo paso a... Muy bien. Te agradezco mucho estos comentarios, Liz. La verdad, me gustó mucho una frase que acabas de usar que se llaman los superderechos. Efectivamente, en México en muchos aspectos tenemos una de las constituciones más bellas a nivel global. Y entonces ahora paso con Pablo.
Veamos, Pablo, pregunta del millón donde ahora sí haznos tu análisis desde tu perspectiva y sobre todo considerando esto. O sea, tenemos un decreto que yo creo que sí está medio viciado, pero quiero escuchar tu punto de vista como especialista en educación, que nos digas qué está pasando aquí. Bueno, antes que nada, Germán, gracias por la invitación. Un saludo a ti, a tu querido auditorio. Gracias, Luis, por estar aquí con nosotros. Es un privilegio para mí estar compartiendo estas ideas con ustedes. Y pues bueno, vamos directamente a la pregunta. Es que precisamente le acabas de dar al punto. A ver, vamos a centrarnos en el acuerdo. ¿Qué es el objeto de análisis? Es el objeto de la cuestión, analizar en la sentencia. Y aquí es muy importante, o sea, a partir de la literalidad del propio acuerdo, que es el 10 de septiembre de 2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que dice, ojito con esto, hay que ser muy precisos con la literalidad de este acuerdo. Solamente obliga a las autoridades educativas a no reprobar o a no aplicar una mera calificación de grado para efectos reprobatorios o aprobatorios para preescolar y para primero de primaria. Nada más eso, ¿eh? Entonces, esa es la parte en la cual el quejoso, la institución quejosa, que es privada, particular, dice, ¿sabes qué? Tal cual, así como están las cosas, en esa parte del acto reclamado, pues sí causa un agravio porque vituperias o violentas el derecho a una educación de excelencia, ¿no? Pero la parte clave de esta sentencia que a mí me parece que es lo medular en cuanto a... Voy a decir por qué creo que esta sentencia se quedó corta en el análisis, es sobre la omisión reclamada. Si esta parte de la demanda de amparo de origen la podemos dividir en dos para su estudio. Lo que es el acto reclamado como tal y cómo este acuerdo con sus imprecisiones y como bien lo dijo Luis, con su amplitud, con la amplitud de los derechos y cómo a fin de cuentas trata de hacer una réplica de lo que dice el tercero constitucional y como tú dices, con la discrecionalidad que le deja a las instituciones públicas y privadas de cómo implementen esos objetivos de aprendizaje y esos objetivos de desarrollo conforme a la taxonomía de Bloom que establece ahí el propio acuerdo, pues órale, está bien, tú aplícalo, ¿no? Pero no te dice cómo. Y ese no decir cómo es parte de la segunda parte de análisis, que es la omisión reclamada. Y es ahí donde nuestros ministros se quedaron cortos. En el procedimiento del análisis, que en materia de argumentación constitucional, pues la forma se vuelve fondo cuando no haces un razonamiento jurídico adecuado y te impactan los resultados. Lo aplicaron en el punto 12 de las consideraciones de la sentencia, un sobreseimiento, porque la parte quejosa no elevó a categoría de agravio en la revisión la cuestión del sobreseimiento por la omisión reclamada. Entonces, pues bueno, pues te aplico una jurisprudencia de la novena época, bienvenidos otra vez a los que litigamos en los 90-2000, en donde, pues bueno, como no combatiste las cuestiones de sobreseimiento, pues eso ya no entra en cuestión de estudio, ¿no? Sin embargo, pues se pasaron por alto la fracción segunda del 79 de la Ley de Amparo, que te habla de la suplencia de la queja, de la deficiente queja en materia de asuntos en que guarden con la niñez, en cualquiera de las materias. Y se pasaron por alto, tú bien lo dijiste, hay un criterio que no tomaron en cuenta, que es la jurisprudencia 191/2005, fíjate, hablando de la novena época, ¿sí? Con registro digital, por si lo quieren anotar nuestros queridos escuchas, las 175053 con registro digital de este número, que dice que la suplencia de la eficiente queja tiene que aplicar en materia de menores de edad sin importar la materia, incluso sin importar la ausencia de expresión de agravios. Entonces tienes que estudiar de manera oficiosa el sobreseimiento en esta cuestión y tienes que ver si efectivamente estas omisiones legislativas o normativas de carácter administrativo le afectan a la niñez, en que no te digan cómo aplicar este desarrollo integral del que habla y que tanto cacarea la sentencia, ¿no? Y que, ojo, esta sentencia no es la primera que lo establece. Ya tenemos las jurisprudencias 81 y 82/2017, emitidas en la 10ª época, en donde, pues precisamente,
habla de la autonomía personal, como elección de los planes de vida personales como objeto como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad, vinculado con el derecho a la educación. Y además te hablan estas jurisprudencias sobre la dimensión social y la dimensión subjetiva de los alcances de la educación. Y te dice, pues a fin de cuentas, desde aquí se decía, ¿sabes qué? No tienes que aplicar numeritos para evaluar a una persona. Tienes que fijarte en más cosas, tienes que, como es un desarrollo integral el que buscas, pues tienes que modificar tus instrumentos educativos para establecer instrumentos de evaluación integrales, ¿no? Es decir, también califica pues, la actitud que tengas en la clase, califica el esfuerzo que estás haciendo, califica muchas cosas que pues, también nos llama a reflexionar como pedagogos, como docentes, qué tanto nosotros les exigimos a nuestros alumnos si queremos que vacíen sus conocimientos en un examen y que tengan una nota, o queremos formarlos en áreas más integrales como persona, ¿no? Entonces, haber omitido todo este estudio para superar este sobreseimiento de entrada es una violación muy grave que tiene esta sentencia y es un precedente peligrosísimo que si se replica en cuestión de su estudio, pues puede generar simplemente, ¿sabes qué? Yo sesgo y dejo de lado lo que yo constitucionalmente estoy obligado a hacer, y este olvido de alternativas, vaya, pues nos genera una segmentación entre analizar entre blanco y negro, es decir, si a fin de cuentas pasa o no el acuerdo 10 de septiembre de 2023, que es materia de análisis. Y aparte, bien lo comentaba Luis, que nos genera una petición de principio. A fin de cuentas, la premisa, motivo de estudio, se convierte en la misma conclusión. Aquí ya nada más nos centramos en ver si el decreto es constitucional o no. Y pues bueno, ¿en qué nos basamos? Pues en el propio decreto, ¿no? Y en la propia Constitución. Y la vamos a interpretar sin hacer test. Sí, porque no solamente es omitir los precedentes, también no se hicieron test para ver si había una progresividad en la normativa o ausencia de normativa generada a través de este acuerdo. También, pues, oye, no seguir las jurisprudencias como premisas condicionales, o ver si superabas ese criterio, pues implica una afirmación gratuita. También implica, o sea, omitir estos principios, estos test, o implica también incurrir en un ejercicio falaz de secundum quid o mala aplicación de la regla rígida como si fuera absoluta, ¿no? Y esto, para decantar y ir cerrando esta participación, pues nos genera que en la forma se construyó un precedente como si esto fuera lo novedoso en materia jurídica, tratando de omitir lo que hizo la Corte en ejercicios anteriores, como si la Corte nueva fuera la que estuviese estableciendo por primera vez o se estuviera aproximando por primera vez estos derechos, lo cual me parece grave. Por más que tú vengas de una nueva Corte y que obedezcas a nuevos principios o a diferentes intereses, no te faculta ni te restringe a que eches mano y a que te apoyes de precedentes anteriores. Y además, no solamente eso, sino que hacerlo de manera selectiva para el efecto del sobreseimiento, dejando de lado además los precedentes que te obligan a ti como Tribunal Constitucional a estudiar las cuestiones a favor de la niñez, siempre a favor de la niñez, a mí me parece muy grave. Pero, pues bueno, esto es como yo lo veo. No sé ustedes qué tengan que comentar al respecto. Y pues Germán. Muy bien. Pablo, agradezco sobre todo tu expertise en el área, y esto me trae a la siguiente cuestión. Y es algo que también estamos comentando antes de iniciar el programa sobre la pertinencia en parte de, quizás se nos olvidó mucho en México, buscar alternativas para lo que fue el control de convencionalidad en materia administrativa, sobre todo en política pública, que en algunas instancias sí se dio en la Suprema Corte, con lo que es la programación presupuestaria, que a veces había algunos atisbos. También se nos ha olvidado el hecho que cuando se establecen políticas de esta índole, hay una diferencia quizá que se ha generado, y quizá me puedan corregir, pero con el Ejecutivo y el legislador, de tal manera que ya parece que esta Corte intenta de no meterse. De tal manera que en lugar de deferencia se está dando una especie de superioridad
tipo lo que se daba anteriormente, donde el juez quieren quizá remitir un mero aplicador de la ley sin escudriñar, digamos, el espíritu, la teleología de las propuestas o lo que hacía el Poder Ejecutivo. Algo que me recuerda un poquito es cuando es la obra de Milton de Paraíso Perdido, donde establece Milton, ¿sabes qué? Es que el diablo está en la ambigüedad. Habla tan ambiguo que se puede dar para cualquier circunstancia. Esto me refleja esta sentencia. Es una sentencia que se hace tan ambigua partiendo de un ánimo de ambigüedad por sí viciado, que permite ahora a la Secretaría de Educación prácticamente poder o aprobar o reprobar a estudiantes a antojo, según lo requiera una circunstancia, sin que a los padres de familia se les dé la posibilidad de decir si mi hijo va bien o mal. Uno, porque todos sabemos, realmente no hemos sido evaluados a nivel internacional por ninguna institución educativa. Nos salimos tal cual de esa parte. Y si por otro lado, con el argumento de que ya no estamos calificando con números, sino con enfoque, digamos, europeo, pero sin realmente establecer que lo estamos haciendo bien, pues nos deja una situación muy un poco mal parada. La pregunta entonces, veamos, ¿qué podemos hacer, digamos, desde un federalismo judicial para hacer frente a este tipo de aplicación de sentencias? Porque esto sí genera un precedente. Y es un precedente que efectivamente de alguna manera se tiene que combatir de alguna manera. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo concretar de manera adecuada cuando se tiene un precedente que a grandes rasgos establece que las instituciones educativas tienen que buscar una nueva manera de evaluar, pero que sí vean que el alumno, el estudiante, y en aras del interés superior del menor, se puede hacer algo mejor? La pregunta es, ahora, ¿cómo podemos preparar a estudiantes bien y cómo se puede establecer una especie de trinchera si es que la hay? Si no la hay, pues ni modo. Se va a tener que buscar otra manera vía legislativa. Sin embargo, considero que en sí el decreto es inconstitucional. Y atendiendo al ámbito educativo de los estados, sí hay mucho que se pudiera hacer, digamos, en el ámbito de federalismo judicial local. Entonces ahí quiero ver sus opiniones. Adelante, Luis. Muchas gracias. Es complicado hablar qué hacer desde una perspectiva federalista, más cuando somos conscientes de una realidad en la que vivimos, que hay un programa de gobierno que ha sujetado a los poderes que están dirigidos en un mismo sentido. Como tú lo has hablado, referido, están supeditados a un sistema, a una cosmovisión, si queremos verla, pero es complicado saber si va en la dirección correcta. Al menos nos causa muchas inquietudes o dudas saber si vamos en la dirección correcta. Nos prometen soluciones rápidas a problemas complejos y cada vez nos decepcionamos más de los resultados o no los vemos tan evidentes como quizás ellos lo hacen. Y eso causa inquietud. ¿Qué hacer desde el federalismo? Tendría que ser, creo que tú, bajo la pauta que mandaba, que referías, tendría que ser algo legislativo. ¿Qué hacer en las pequeñas trincheras que tenemos? Sí las tenemos. Hay gobiernos por fortuna o infortunio, no quiero calificarlo, que no se alinean plenamente a la administración federal. Jalisco lo es. No sé si es un beneficio o un perjuicio. Todavía no tenemos la adopción de la reforma judicial. Habría que ver qué se puede hacer desde Jalisco, pero también terminamos siendo dificultados o en una camisa de 11 varas, perdón la expresión más coloquial, al poder identificar qué opciones tenemos. Quienes estamos en la academia quizás podríamos responder de forma romántica, como hace Yasha Monk en Defensa de la Democracia, decir, tenemos que tener en cuenta que quizás en la situación macro no podemos controlar lo que está sucediendo. Que lo que nos toca, pues, tener la esperanza y la certeza que los periodos de las administraciones federales o de los gobiernos terminan de alguna manera
y que mientras sucede esto, o hay un cambio, no tanto porque cambie del régimen de Morena o tal, sino que haya otra interpretación o adecuación o forma de entender la educación, que quienes estamos en el aula tendremos que tener el compromiso de educar de la mejor manera que entendamos y podamos a los estudiantes, de permitir que el desarrollo de estas capacidades, de que puedan florecer, de que puedan ser felices, que puedan potencializar lo que son, quienes son, adquirir los conocimientos, en este caso básicos, prácticos, que requieren para una vida futura, se den. Creo que sería la respuesta romántica, pero creo que sale un poquito del contexto macro que tú me pedías hacer la reflexión, querido Germán. Pero creo que por ahí tiene que ser el movimiento. O sea, no podemos bajar las manos quienes ya tenemos algunas décadas en esto, o al menos en la educación, porque sería hacer un flaco favor a nuestra sociedad. Tenemos que mantenernos en la idea de que las cosas deben cambiar y que no se debe entender que la situación que tenemos ahora es el deber ser del Estado de Derecho, de la protección de los derechos humanos. Entonces tenemos que mantener posiciones quizás incómodas o no tanto beligerantes, pero sí asertivas en el sentido de que no estamos de acuerdo, que no es la mejor forma de entender la realidad y que eso debe impulsar reformas legislativas. Tenemos que ser vocales al menos como gremio, como colegio. Este tipo de ejercicio también nos sirve para, si bien no posicionar con nuestras opiniones la postura del colegio, sí llamar a que las voces se expresen y decir, oye, este acuerdo, este amparo, y con la solvencia técnica de Pablo, de designar, oye, cometiste errores, es peligroso el precedente que estás marcando porque te hace, quizás en pos de tener una sentencia más sencilla, que no se vaya cientos y cientos de hojas, que me imagino que es lo que quisieron hacer, dejes pasar criterios tan importantes como el cuidado del interés superior del menor. Sí, claro. Escuchaba a Pablo claramente y decía esta idea que en las aulas se nos explica, ¿no? Tratándose de menores, la regla es que no hay reglas, hay que cuidarlo lo mejor posible y esto incumple claramente esta vocación, este cuidado a quienes estarán construyendo nuestro Estado, nuestra nación. Entonces, bueno, no dar tumbos, no quiero caer en ciclos de repetir lo mismo. Creo que la responsabilidad particular, personal, nos va a llevar a la comunidad y esto a impulsar ajustes legislativos, administrativos. Muy interesante tu referencia sobre el control de convencionalidad en ámbitos administrativos. Difícil cuando están alineados a un solo poder. Creo que estoy expresando demasiadas ideas políticas, entonces cierro mi participación. Vamos, son ideas políticas, pero son ideas políticas valiosas, porque el límite entre lo que es la esfera jurisdiccional y el establecer de que efectivamente la política pública de alguna manera tiene que aterrizarse en el Estado de Derecho, no es algo, digamos, distante o que deba de ser distante en mi apreciación, es algo muy útil y se agradece por eso. Ahora, Pablo, en ese mismo rumbo, no quiero que seamos fatalistas. Es decir, porque parece que ahorita estamos en una nueva etapa donde de alguna manera singular se habla mucho de derechos humanos y creo que a nosotros nos tocó vivir en una época donde las sentencias sí eran kilométricas, pero ahora parece que son parcas de tan pequeñas que se están volviendo, de 15, 20 cuartillas, pero que no argumentan ya ni siquiera. Parece que la voz es, como yo lo dije, lo debes de cumplir. Entonces, ahora la pregunta de un especialista como lo eres tú en esta área educativa sería básicamente, bueno, ahora, ¿qué nos va a tocar o qué le toca al Estado? ¿Qué podría hacer alguien como Jalisco desde el Poder Ejecutivo Legislativo, quizá desde una trinchera de poder administrativo y también política distinta, para hacer frente a estas cuestiones? Porque es una sentencia.
Y aún así, Jalisco también, por ejemplo, tiene sus planes estatales de desarrollo, tiene sus propias políticas públicas, y bien puede decir, bueno, yo no le hago caso a esa sentencia porque yo como poder ejecutivo y legislativo no estoy obligado a escucharla, y por lo tanto voy a tener una sintonía de un modelo educativo distinto. Obviamente, quizá con la presión de los presupuestos federales que eso luego implique, porque a fin de cuentas la federación sí puede apretar si desconoce ese tipo de sentencias en una especie de lo que se puede interpretar un berrinche. ¿Qué hacer? Mira, estimado Germán, voy a decir algo muy polémico. Yo creo que si los estados acatan o no la sentencia, da igual, la verdad, porque esta sentencia, primero, no impacta en mucho al estado del arte. Y explico esta idea, fíjate. Es imposible desobedecer esta sentencia porque la sentencia es muy ambigua. A fin de cuentas te dice, bueno, este acuerdo tal, pues no es inconstitucional, pero pues a fin de cuentas le deja el cuchillo en el piso, perdón la expresión, a las instituciones de que, pues bueno, a fin de cuentas todo lo que quieras, nada más, eso sí, a los de preescolar no me lo repruebes y a los de primero de primaria no me lo repruebes. A los demás, eso sí, si vas a reprobar a alguien, pues nada más ten en tus instrumentos o en tu instrumentalización de aplicación de los planes de estudio que tú desarrolles, etcétera, etcétera, pues simplemente aplica más instrumentos de evaluación, ¿no? No solamente te bases en numeritos y en conocimiento, ¿ok? Dicho lo anterior, pues el Estado, ¿cómo puede desobedecer las sentencias? Recordemos que la facultad en materia de educación es una facultad concurrente en materia que ejercen de manera conjunta tanto la federación como los estados, ¿no? Entonces, es más o menos como aplica en salud. Hace poco Jalisco, por ejemplo, en materia de COVID-19, pues emitió sus propios lineamientos, sus propios acuerdos, tratando, o sea, se percibía en la prensa, en los medios, como estoy desobedeciendo a la federación y estoy haciendo frente a la federación con mi propio sector salud. No, simplemente estoy haciendo ejercicio de mis facultades concurrentes. ¿Yo qué puedo hacer como Estado? Pues tratar de regular con los mecanismos, con los instrumentos legalmente establecidos y permitidos por el artículo 3º constitucional en conjunción con la Ley General de Educación. ¿Sabes qué? Pues bueno, yo voy a poner sobre esto para aclarar en lo que este acuerdo es ambiguo. Voy a poner yo los andamiajes que se necesita para llevarte de la mano al cómo sí puedas hacerlo y yo darle todas las instrucciones muy claritas como receta de cocina a mis profesores, a mis instituciones educativas públicas y privadas, como lo hagan. Pero mira, a ver, esto otra vez, perdón por la analogía médica, es como la existencia de protocolos de sanidad, por ejemplo, de cómo curarte de una enfermedad. No, a ver, para que tú no incurras en responsabilidad profesional siendo médico, pues tienes que seguirte a los protocolos que están aprobados en normas oficiales mexicanas, en la Ley General de Salud, bla, 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 toda la normativa dura en materia de salud, ¿no? El problema es que en materia de educación es muy amplia, no hay como tal cual una receta tal cual de que te tienes que ir por este caminito. Sin embargo, en educación eso también hay que decirlo, sería muy peligroso, porque quiere decir que solamente habría un solo procedimiento, una sola forma de hacer la educación, y eso también, coartaría el derecho de libertad de educación también reconocido y tutelado en el artículo 3º constitucional. Así que, dicho todo esto, si yo fuera dueño de una institución, si yo fuera la institución quejosa, diría, bueno, pues a mí la sentencia me está diciendo que pues a fin de cuentas yo haga lo que quiera, como yo quiera, nada más, eso sí, estos límites que están aquí, me los respetas. Entonces, recapitulando lo que acaban de decir sobre el ánimo de cómo ser educador, bueno, pues a fin de cuentas, profesor, nosotros que somos académicos, que somos docentes, pues hay que simplemente tomar en cuenta esta sentencia que no interrumpe las demás, que, ojo, no se pelea con los precedentes que antes mencioné, que al menos nada más trata de decantarlos sin mencionarlos, porque fíjate, lo peligroso de no haberlos mencionado es que no los interrumpe. Sí, estas jurisprudencias, otra vez lo repito, para los que ellos escuchan, la 81 y 82, diagonal 2017, de la primera y extinta sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que, pues bueno, al no haber una interrupción de criterios, pues bueno, tienes que interpretar todo este corpus juris interpretativo de manera integral, ¿no? Entonces,
pues vaya, a fin de cuentas, si no tengo que apegarme al acuerdo que es ambiguo, pues bueno, pues yo lo aplico como no como se me dé la gana. Sí, pero pues siguiendo yo con mi línea y a ver, estas omisiones, pues yo las puedo libremente poner en mi plan de estudios como institución, sí, siempre y cuando no interrumpa o no contravenga a las limitantes que me ha puesto el propio acuerdo y la propia jurisprudencia, sin que ello implique una desobediencia y sin que los estados también, al emitir normativa subsidiaria para decir el cómo, sin tampoco llegar a ser conductistas, es decir, que te diga, mira, te tienes que ir de la manita por aquí si quieres educar bien, pues eso también te deja de costado, de pechito, para que también con un amparo, con una controversia constitucional, pues te lo tumben, ¿no? Pero a fin de cuentas esta sentencia es muy difícil que se desobedezca y son también, pues son las ventajas de ser tan gris o tan ambiguo en esta cuestión. A fin de cuentas esta sentencia, para mí, desde mi muy criterio particular, ya nos dirán nuestros escuchas en la caja de comentarios qué opinan al respecto, pues a fin de cuentas no nos afecta como docentes y creo que una mala interpretación de este sentido, es que la Corte nos implica hacernos laxos, no. Nos implica a que nosotros tampoco hagamos lo que queramos, sino que simplemente, oye, pues suple esto y si vas a reprobar a alguien, pues oye, al menos demuestra, tú para que no proceda un amparo en tu contra como autoridad responsable, demuestra que tuviste al alcance y aplicaste diferentes instrumentos de evaluación en los que medías otras capacidades y aptitudes más allá del mero examen o de un mero número. Sí. Ahora, ustedes son una cuestión muy importante y ya con esto tenemos nuestra última ronda. Y escriban lo siguiente. Usualmente en México tenemos esta perspectiva. Los estados quieren innovar. Entonces, mientras no hagas un frente contrario a los intereses de la federación, todo puede ir bien. Mi problema con las leyes generales siempre ha sido ese, que para empezar, las leyes generales ni siquiera en sí tienen una jerarquía constitucional, por así decirlo. Su jerarquía nace de jurisprudencia. Como concurrencia entre federación, estados, municipios, se llegó a la conclusión por parte de la Corte desde la novena época que, ¿sabes qué? Tienen una superjerarquía porque nosotros nunca establecimos leyes de desarrollo constitucional como otros países, que son leyes intermedias entre digamos, de lo que va la Constitución a las leyes federales y locales. Sí, claro. Entonces dijimos, pues vamos a hacer esto. Entonces, ¿qué ocurre? Mientras yo no diga nada y no te ponga paros, tú síguele. Lo que a mí me preocupa de esto es que a veces cuando tenemos un ámbito federalista, en el sentido de querer innovar y a la federación ve que no es adecuado, entonces pone frenos y simplemente reforma las leyes generales, las concreta, las precisa. Ahorita estamos en una circunstancia muy importante a la que yo quería llegar. Muy bien, Jalisco ahora tiene una oportunidad de aprovechar la ambigüedad deliberada y quizás tan maquiavélicamente, en un término casi de maldad, para desarrollar bien sus planes de estudio y ayudar a las niñas y niños que se estén, digamos, cursando la educación básica. Me preocupa un poco de que no se pueda reprobar a los primeros grados. ¿Por qué? Porque al final del día también es importante ver eso. Eso implica también quizá que se tenga mayor rigor educativo y se busque innovar en el sistema educativo jalisciense para ponerlo a la vanguardia. Eso es lo que a mí me gustaría ver antes de que la federación quiera concretar planes de estudio que efectivamente sí causen un perjuicio en manera de política pública. Ahí es donde me gustaría ver la cuestión del razonamiento, digamos, hacia dónde podemos buscar, y es un federalismo judicial, un federalismo propiamente bien entendido, porque vuelvo a lo mismo. Nuestras leyes generales ni siquiera tienen una jerarquía legal propiamente dicha, se establece desde una interpretación que realmente ni siquiera es jurisprudencia. Estamos en un ámbito importante. Ahora, la cuestión es hasta dónde se puede aprovechar la ambigüedad, no sé hasta dónde nos vaya a dar. Quizá para terminar esto sería plantear la pregunta siguiente. Si ahorita estamos en una coyuntura tal donde Jalisco y otras entidades federativas puedan innovar el sistema educativo, buscar que los profesores puedan ser de calidad, ¿cómo se deberían de ver este tipo de
políticas públicas y de legislaciones ahorita? ¿Y qué tanto se deberán de meter nuestras autoridades ahorita, aprovechando, digamos, la propia falta de crítica que a este tipo de sentencias? Adelante, Luis. Gracias. Resulta una respuesta complicada, querido Germán. Quizás la intuitiva habría de ser que las autoridades locales deben aprovechar, ¿no? Y vienen a mi cabeza muchas reflexiones como la existencia todavía de leyes generales, porque está vinculado a un código que tiene que ver la forma en cómo se legislaba en la época napoleónica y que ha quedado obsoleto, y cómo hay leyes federales y que termina siendo variopinto la forma como se integra nuestro sistema jurídico a nivel federal. Pero no me quiero perder solo con esa idea, no eso que venía a mi mente, sino qué hacer. Ha pasado también aquí en Jalisco que nuestro legislador quiso hacer alguna adecuación hablando del Código Nacional de Procedimientos Civiles, algún tema que, hablando pues de prueba electrónica o temas, ¿no? Que recordemos que nos dieron un manotazo a la mesa y nos dijeron, espérate, no te metas todo eso, esto viene de este lado. Sé que no puedo meter a la misma cajita la situación, ¿no? Y que no quisiera demeritar diciendo, pues mejor nos esperamos y vamos viendo qué se puede hacer, porque sería eso inconsistente con la respuesta que di en la participación anterior. Creo que definitivamente el gobierno estatal, nuestros representantes estatales tienen que tomar justo esta iniciativa de innovación. Y tomando muy de la mano lo que decía Pablo, esto tendría que entenderse como un estándar mínimo. O sea, mientras tú cumplas este mínimo, construye hacia arriba. No es posible que tú vayas a desatender lo que dice este acuerdo, lo que dice esta sentencia, este precedente. Entonces te da esta posibilidad de decir, bueno, tomemos casi como si fuera una especie de soft law, tomemos tus principios, pero esto nos permite construir así, hacia arriba y de forma quizás armónica con un superderecho que hablamos de la educación, que no quiero demeritar para nada este derecho humano, que es trascendental en un pueblo clavado en el tercer mundo como es nuestro país. Definitivamente se tiene que hablar de la innovación educativa, retos importantísimos cuando estamos hablando de la irrupción de la inteligencia artificial, cómo empezamos a ver problemas, ¿no? Con tesis, trabajos que son plagiados, que son realizados por inteligencia artificial, cómo estamos calificando a nuestros estudiantes, cómo solo por cumplir con requisitos, como preséntame un ensayo, como preséntame una tesis hecha por inteligencia artificial, y que como docentes nos damos cuenta que al preguntarles o cuestionarles por el contenido del trabajo que presentaron, no lo tienen claro, lo interpretan de manera diferente al que venía en su trabajo, que incluso la voz del propio estudiante no es la misma que se refleja en el trabajo. Entonces tenemos que cuestionarnos si es la dirección correcta. Hay posturas muy interesantes como estas microcredenciales que califican capacidades, ¿no? Hay universidades que están adoptando o estudiando esto. Sé que el ITESO, sé que la propia Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado está contemplando este tema de las microcredenciales, que me parece que puede ser interesante. Para quien no lo tenga en contexto, aparecerá en este reporte de nuestro estatus profesional, por ejemplo, Luis Javier Reynoso Cepeda, con determinadas maestrías, tal doctorado, y puede aparecer ahí un apartado de microcredenciales que habla de que este señor Reynoso tiene la microcredencial de justicia digital. Entonces también esto va hablando de posibilidades de innovación. Entonces, tener en cuenta esto. Me gusta mucho siempre referir la innovación como un método de cambio social que parece ir en la dirección correcta, que toma el pasado, que no rompe con ello como la revolución, que no ignora lo que se ganó. Y creo que ante esta posibilidad de lo que nos da el acuerdo, lo que nos da la sentencia, que nos da estos mínimos tan relajados, tendremos que ser ambiciosos y aspirar a poner máximos, a innovar mucho, si eso es lo que podría decirse de manera muy coloquial. Entonces, creo que esa sería mi respuesta, querido Germán. Espero haber dicho algo afortunado. Claro, gracias. Pablo, para concluir,
La cuestión sigue en pie. ¿Crees de que el pronóstico para Jalisco vaya a ser innovar en un acto revolucionario de que logre sobrepasar, digamos, la ambigüedad manifiesta de esta sentencia? ¿Crees de que se aproveche? ¿O crees de que simplemente se siga la inercia en miedo a la federación? Adelante. Fíjate, acabas de decir esta cuestión de la percepción, ¿cómo crees que se vea? Pero aquí la solución ya la acaba de dar Luis y lo dijo de manera muy brillante. La palabra clave es innovación. Si nosotros percibimos esta sentencia como un obstáculo para el educador, creo que sería lo peor que nosotros como sociedad, como juristas, como educadores, podríamos obtener al respecto. Porque ya vimos que pues, en lo jurídico esta sentencia no nos hace nada. Esta sentencia ya dijo que el agua moja, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso ya existía. Sí, exactamente. Entonces, mientras el profesor, el docente en su cátedra individual, la institución, los comités sindicales, comités sectoriales, las secretarías de educación de los estados, mientras Jalisco se ponga las pilas en materia educativa y haga un buen trabajo y no dependa de que la federación le palomee su trabajo, pues bueno, mientras las universidades... Todo bien, y perdón que te interrumpa, pero la pregunta, ¿tú consideras desde tu ámbito que has visto cómo ha desarrollado la educación en Jalisco, que efectivamente voltean a ver esta sentencia con un ámbito de oportunidad de desarrollo y crecimiento, o creen de que se van a esperar? Yo esperaría que sí. Habría que preguntarle a nuestras autoridades educativas a ver esto cómo les siente y cómo lo perciben, porque si lo interpretan o lo tergiversan en un sentido de que ya no puedo reprobar a nadie en ninguno de los grados, eso no es lo que dice la sentencia, ¿eh? No, totalmente de acuerdo. Sí, o sea, y sería como lo perciban en cuestión del acatamiento o cumplimiento y pues, para que no les vayan a echar abajo su trabajo, ¿no? Pero en ese sentido pues, nos queda a los docentes innovar, como bien lo dijo Luis, verlo como una oportunidad de crecer, de construir hacia arriba y de que, oye, pues a ver, si yo soy, por ejemplo, profesor de procesal civil, pues en lugar de pedir que vacíen sus conocimientos en un examen, pues ahora les voy a pedir que simulen una audiencia, ¿no? Y que aparte vayan y hagan esta actividad y aparte hagan una investigación y aparte hagan esto, tratando de hacer lo más con lo menos y ser multifactorial al momento de evaluar. Entonces, esto también es un reto y vaya, del panorama feo, hay que ver la oportunidad. Sí, y que esto nos inspire a decir, ¿sabes qué? Si esto nos deja en las manos construir un país mejor en materia educativa, pues vamos echando a andar nosotros, lo que siempre hemos hecho, ¿eh? Y que no dependamos de qué nos diga la Corte ni la Secretaría de Educación para hacer las cosas bien, si nosotros ya traemos esa línea, ¿no? Esperemos que esta actitud se replique por parte de nuestras autoridades locales y del resto de nuestros compañeros docentes. Muy bien. A manera de conclusión, entonces tenemos una sentencia que se hizo de manera parca, que no dice mucho. Viene a reiterar básicamente lo que se ha dicho. Sin embargo, México sigue en indicadores educativos por debajo del agua y lamentablemente ante un caso de que la verdad no dijo mucho, no se entró al fondo, sí viola la seguridad jurídica. Ahora, sin embargo, sí genera también un precedente que no debe ser malinterpretado, si los entiendo bien. Entonces, una oportunidad única antes de que busque una mayor concretación la federación para arraigarse facultades de que pueda dejar a los estados sin poder innovar en un estado deficitario de calidad educativa. Lo que a mí me considera esta sentencia, y con esto quizá concluimos, es tenemos que buscar de alguna manera hacer frente a todo ese bagaje que no nos ha permitido ir hacia adelante, sobre todo en el interés superior del menor, y entender sobre todo que los precedentes tienen que verse de otra manera. Quizá las recomendaciones que les voy a hacer y que vamos a construir, que luego nos pueden sintonizar y bajarlos sobre las recomendaciones que hagamos, van a ser en el sentido que es importante de que si en un momento nos tocan sentencias muy extensas, ahora se hagan sentencias con un poco más de técnicas y que si no van a decir nada, entonces de alguna manera no hay razón para emitirlas. Si no decimos nada, entonces no lo emitas. Pero si vas a elucidar una problemática, hazlo porque como juez tienes que hacer frente a la oscuridad. No puedes decir simplemente no voy a decir nada y todo. No se vale cantinflear.
Claro. Yo espero que esta cápsula, esta pequeña sintonía de que nos aproxima al derecho, a todos les sea redituable. Espero de que también las instituciones educativas en Jalisco vean esto como una llamada de atención a innovar cuando no se ha hecho mucho en el pasado, sobre todo aprovechando de que hay mucho margen de actuación. Les agradecemos a todos por sintonizarnos y por favor inscríbanse a nuestro canal de YouTube y nos vemos en la siguiente ocasión. Muy buenas tardes.